Señor le bendiga, hermanos. Qué bendición estar nuevamente en esta clase de historia del cristianismo. Y vamos con la clase número 2, periodo de dominación pagana, entre el año 100 y el año 325 después de Cristo. La historia del cristianismo entre este tiempo, entre estos años de 100 y 325, revela un periodo de extremo peligro para el movimiento cristiano. Básicamente hay dos peligros que lo enfrentan. Número uno, la hostilidad y violencia del gobierno pagano. Y número dos, la corrupción y división interna. Del exterior, el principal peligro venía del Imperio Romano. Al terminar la era apostólica, esto es en el año 100 después de Cristo, los emperadores romanos consideraron el cristianismo como proscrito. Esto significaba la muerte para el que se llamara cristiano. En dos ocasiones durante el periodo se hicieron esfuerzos determinados para exterminar el cristianismo por todo el mundo. El alivio vino cuando Constantino, sea políticamente o sea como fuere, abrazó la causa cristiana. Y bueno, lo más seguro que era por motivos políticos. Y luchó por el puesto del emperador absoluto. Y esto fue en el año 323. El periodo se cierra con el primer concilio mundial de los cristianos, en Nicea en el año 325, cuando el cristianismo empezó a crecer en una nueva dirección. Dentro del cristianismo, ya hablando de manera interna, el peligro de corrupción y división surgió de su íntima relación con los movimientos paganos y judíos. El cristianismo era influido internamente por ese ambiente en el cual se estaba desarrollando. Algunas veces la reacción para combatir la herejía era tan dañina como la corrupción misma. Este periodo lo vamos a discutir, de hecho, en 3 capítulos. Uno que describe la lucha contra las fuerzas externas, otro que descubre la lucha contra la corrupción interna y uno que resume la condición del cristianismo en el año 325. Diversos asuntos podrían atraer la atención y el interés de cada uno de nosotros que estamos estudiando la historia, básicamente en este periodo. De notarse la clase de reacción mostrada por los cristianos cuando eran perseguidos, ninguna acción militar contra los judíos, ningún compromiso general de principios con el gobierno pagano, sino el despliegue de una literatura eficiente para eliminar a los perseguidores y la manifestación de la fortaleza cristiana y un constante testimonio. Debe notarse también la infiltración gradual del error, como puede verse en los escritos del segundo siglo. No puede señalarse un cambio violento, pero el vocabulario cristiano empezó a tomar un nuevo significado y a crecer rápidamente, marcando cambios radicales al modelo del Nuevo Testamento e innovaciones en todas las áreas cristianas. Debe pesarse cuidadosamente la influencia de los diversos partidos en el ambiente pagano, notando la transferencia de las ideas. Vamos a hablar un poquito sobre la oposición pagana al cristianismo. Los principales oponentes de Cristo en el Nuevo Testamento eran, y lo sabemos que es así, eran los judíos. Sus seguidores en los siguientes siglos se encontraron con que sus más formidables enemigos eran romanos. Puede notarse que los escritos de Pablo no hablan favorablemente del gobierno romano, de hecho. Esto no significa que Roma simpatizara con el cristianismo. Es indudable que al principio Roma no podía reconocer que el cristianismo fuera a convertirse en un movimiento separado del judaísmo. La guerra judía del año 66 al año 70 acentuó la diferencia entre los dos porque los cristianos rehusaron unirse a la insurrección judía. Los cristianos nunca dudaron de que su adoración a Cristo fuera completamente incompatible con la demanda del gobierno romano de que todos los ciudadanos leales adoraran al emperador romano. La muerte de Pablo fue ocasionada más por el capricho del emperador Nerón que por alguna política de persecución a los cristianos. Nerón, que gobernó desde el año 54 hasta el año 68, había puesto fuego a Roma. Para quitarse la culpa de encima, acusó a los cristianos de quemar a la ciudad.
y entonces los quemó brutalmente, los sacrificaba. Pues. La segunda persecución pagana bajo Domiciano, esto en el año 81 al año 96, no era un movimiento universal contra el cristianismo como tal, sino que era dirigido contra cualquiera que no adorara al emperador. Y por supuesto, esto incluía entonces a los cristianos. El último libro del Nuevo Testamento, escrito en la última década del primer siglo, señala al Imperio Romano con su adoración al emperador, como el mismo oponente de Dios. Después del primer siglo, la oposición al cristianismo tomó tres formas generales: un antagonismo popular, un asalto por los intelectuales, y lo vamos a explicar, y luego entonces una persecución física. Había un antagonismo popular, número uno. A pesar de su notable crecimiento, el cristianismo no era un movimiento popular del segundo siglo. Creció bastante, pero no era tanto como apoyado por todo el pueblo. Su carácter, tan enteramente diferente de cualquier cosa, por la gente del Imperio Romano, lo hacía objeto de sospecha y aún inclusive de odio. Ofendía, número uno, a la gente religiosa. También ofendía a la gente que tenía cierto nivel de ética, y también ofendía a la economía que se desarrollaba en ese entonces. O sea, tocaba esos intereses. El aspecto religioso y la falta de popularidad cristiana tomaba entonces forma extraña. Durante el segundo siglo, un inusitado número de inundaciones, temblores y otras catástrofes naturales sucedieron. E inmediatamente la gente acusaba esto a los cristianos. ¿Y por qué? Bueno, la razón, según ellos, era que los antiguos dioses estaban disgustados con la gente y entonces los estaban castigando por causa de esta nueva religión. Entonces, sea a propósito o por ignorancia, los paganos torcían el vocabulario de los cristianos para implicarlos de ateísmo. Es decir, ustedes son unos ateos porque no creen en dioses. Les llamaban también caníbales porque los cristianos decían que en la cena del Señor, pues, como creyentes, estaban comiendo el cuerpo del Señor y bebiendo su sangre. Y eso era algo también notable en la época, o sea, cómo ellos defendían, como el cristianismo, los cristianos en ese entonces defendían inclusive sus símbolos, pero entonces se les llamaba caníbales, y entonces también se les señalaba de magia o de brujería por el tema de la cena y el bautismo. El gran abismo entre las ideas éticas del cristianismo y las del pagano constantemente exponían al cristianismo a la ira de la gente. Los cristianos se negaban a asistir a los brutales e inmorales espectáculos y torneos. Se negaban a matar a sus hijos abandonándolos en lugares solitarios. Y se negaban a vivir de acuerdo con las normas que exaltaban la lujuria y las posesiones materiales. La exclusividad del cristianismo lo hacía convertirse, por supuesto, pues también en una amenaza económica. Los cristianos se rehusaban a reconocer cualquier otro Dios. Al hacerlo así, sacudían varios tipos de negocios bien establecidos en las comunidades donde vivían. Por ejemplo, los que fabricaban ídolos paganos o criaban animales para sacrificio, pues sus intereses eran tocados. Entonces, esto con el cristianismo y los creyentes en constante crecimiento y predicando, el negocio de ellos estaba siendo afectado. Como Demetrio el Platero, que nosotros recordamos en Hechos 19:24, se oponían vehementemente al movimiento que los alcanzaba a ellos, que los tocaba pues, en un punto tan sensible. Pero no era lo único. Había también ataques de parte de los intelectuales del momento. Los ataques de estos intelectuales, el cristianismo representa una de sus luchas más severas y sus victorias, de hecho, más grandes. Porque los escritores paganos, experimentados en la argumentación lógica, preparados en la mejor erudición de la era clásica, bueno, ya trasnochada, dirigieron contra el cristianismo todas las críticas que los agnósticos e infieles modernos también han utilizado a lo largo del tiempo. Entonces, con sarcasmo atacaron totalmente
las creencias cristianas de la persona de Cristo, sus milagros, la resurrección, las verdades, la autoridad de la escritura, la gracia, la regeneración, el cielo, el infierno, la inmortalidad, etc. O sea, todo, sistemáticamente todo lo estaban atacando. Los nombres, de hecho, los principales atacantes fueron Celso y Porfirio, filósofos griegos del segundo y tercer siglo respectivamente. En un sentido, estos ataques literarios fueron, sin embargo, bendiciones disfrazadas para el cristianismo. ¿Por qué? Porque animaron a los cristianos a producir tremendas obras literarias para el cristianismo del segundo siglo. Los cristianos ya habían producido algo de literatura, pero estos ataques externos que estaban cayendo ahora sobre el cristianismo originaron entonces un grupo de escritos conocidos como las apologías. Y esto es la lucha interna por la pureza. Resultó entonces en estos escritos conocidos como polémicas, mientras que tanto la lucha externa como la interna contribuyeron a crear la exposición sistemática de las creencias cristianas. Y así entonces salen en la escena histórica los apologistas. Es este grupo de escritores preparados en los siglos II y III que se esforzaron por justificar las doctrinas del cristianismo contra los ataques de los filósofos paganos. Y que ellos a su vez pues defendían el cristianismo contra las acusaciones de ateísmo, de libertinaje, de canibalismo, y vinculaban el cristianismo con las escrituras proféticas del Antiguo Testamento para mostrar, de hecho, pues que el movimiento no era una innovación, sino que pues también era antiguo y con ello también era respetable. El principal apologista del cual tenemos nosotros récord histórico del segundo siglo fue Justino. Él, en efecto, pues fue muerto como mártir en el año 166. Justino era un filósofo samaritano que se convirtió al cristianismo ya en su madurez. Él retuvo su estilo filosófico y viajaba como evangelista de las clases educadas. Su nueva apología fue dirigida al emperador Antonio Pío y a su hijo adoptivo Marco Aurelio. Y fue escrita esta apología en el año 150. En su primera sección de la apología argumenta que los cristianos no deberían ser condenados en audiencia, porque de hecho son inocentes. No son ateos, sino verdaderos adoradores del verdadero Dios. No son peligrosos para la seguridad política del Imperio Romano, sino que una maravillosa ética, lo que constituye pues su fuerza y su doctrina de la resurrección, que es la más razonable y gloriosa. En la segunda sección, Justino declara que solo el cristianismo tiene la verdad completa, que en Jesucristo, el Hijo de Dios, verdaderamente se encarnó y que el paganismo consiste de fábulas inventadas por demonios. La sección final de la apología describe las prácticas religiosas del cristianismo. En su imaginario diálogo con Trifo el judío, Justino defiende el cristianismo contra los ataques judíos, especialmente ataques sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. Otro prominente apologista del segundo siglo fue Cuadrato. Este era de Atenas y él se dirigió al emperador Adrián. Otro era Arístides, que se dirigió al mismo emperador. Atenágoras, de Atenas, que se dirigió al emperador Marco Aurelio y a su hijo Cómodo. Y a Melitón de Sardis y Apolinar, de Hierápolis, que se dirigieron a Marco Aurelio. Aunque generalmente no son considerados apologistas, también Tertuliano, entre el año 160 y 220, preparó apologías contra el paganismo y también contra el judaísmo. Y estos, por supuesto, pues en favor del cristianismo. Y Orígenes, en el año 185 al 254, escribió su obra apologética contra Celso. Probablemente la obra más hábil del cristianismo primitivo contra el paganismo. Hubo otros resultados de los ataques intelectuales contra el cristianismo. Entre otras cosas, el cristianismo se convirtió en un movimiento intelectualmente respetable.
en un mundo que eso, llegar a ese grado, era algo bastante importante. Entonces, gracias a estos apologistas, el cristianismo como que subió un nivel intelectual, gracias pues a estos escritos que ellos hicieron. Además de estas pugnas llamadas asaltos, junto con las controversias internas que se describirán más adelante, ayudarán entonces a mostrar la necesidad de un canon o colección de libros inspirados, autorizadamente reconocidos por todas las personas. Y fíjese que eso ya estamos hablando apenas del año 100 en adelante. Hay gente como estos apologistas. A estos apologistas se les llama también los padres de la iglesia. Me siento un poquito incómodo al llamarlos los padres de la iglesia, porque es un nombre que se le dio, que le dio la iglesia católica. Pero esta gente, estos apologistas, recabaron y escribieron una gran cantidad de escritos que corroboran de hecho y certifican la historicidad de muchos versículos y por supuesto pues entonces más adelante su carácter fidedigno, y que sirvieron también como base para dar figura a lo que luego se estableció como el canon de las escrituras. Entonces, por generaciones las iglesias habían estado probando los escritos que hoy día compone el Nuevo Testamento. Y esto mediante la dirección del Espíritu Santo y visto pues en la experiencia cristiana, ellas ya habían indicado su convicción de que efectivamente esos escritos habían sido inspirados por Dios. Pero fue necesario que muchas décadas pasaran para que la maquinaria eclesiástica externa pusiera su sello oficial de aprobación sobre los libros que ya reunidos. Pero parecía que esta acción constituía realmente una formalidad. Es decir, cuando ya se estableció el canon, cuando se hizo un concilio y dijeron, bueno, este es el canon, estos son los libros inspirados del Nuevo Testamento, realmente ya era una formalidad porque eran libros que ya se estaban utilizando como tales, como inspirados de hace muchísimo tiempo, y que esto venía certificado por estos apologistas de los cuales estamos hablando. Ellos habían hablado muchas veces acerca de la inspiración de estos textos y que esto efectivamente eran palabras de Dios. Entonces, claro, por esa importancia de estos apologistas, ellos tienen un rango bastante importante dentro de lo que es toda la historia inicial del cristianismo, y esto particularmente en el periodo del cual estamos hablando. Sin embargo, más adelante hubo o en este mismo periodo ya se empieza a ver una persecución física. El Señor Jesucristo, de hecho, había advertido a sus discípulos que el mundo los trataría como lo habían tratado a él. Si podemos confiar en la tradición, la mayoría de los discípulos murieron martirizados. Incontables millares de cristianos murieron amando a los soldados imperiales durante los siglos II y III. El odio popular para el cristianismo se puede comprender a la luz de las tensiones económicas, sociales y religiosas. Los asaltos intelectuales sobre el cristianismo pueden entenderse puesto que los filósofos paganos atacaban cualquier sistema que fuera diferente al suyo. Y esto hasta el día de hoy es así. Pero, ¿por qué emprendería el gobierno romano la destrucción de sus propios ciudadanos simplemente porque eran cristianos? Eso no se entiende. Pero bueno, la respuesta se encuentra en el concepto romano de la religión. Y como ya se indicó, los romanos practicaban la religión principalmente por razones políticas. El departamento de la religión era una de las dependencias adscritas al gobierno, por así decirlo. A través de este sector, él trataba de apaciguar los dioses conocidos y también a los desconocidos, de predecir el futuro también. Las ideas cristianas de inmortalidad, de moralidad, junto con otras doctrinas, no tenía equivalente en el punto de vista romano de la religión. Los dioses eran numerosos y el mismo gobierno romano pretendía ser divino.
Y esto pues ya personificado en el emperador. O sea, el emperador era Dios. Y esto chocaba, por supuesto choca, con el cristianismo. Al mismo tiempo Roma legalizaba, vamos a poner entre comillas, todos los dioses locales de cada nación que ellos conquistaban, siempre y cuando la adoración local no interfiriera con la lealtad al gobierno romano. Es decir, no vamos a tocarte los dioses que tú tienes. Tu religión está bien, tiene varios dioses cuando estaban conquistando. Está bien, tiene estos dioses, bueno, está bien, lo vamos a respetar. Pero eso sí, también tú aceptas que el emperador romano es un dios. Y eso con todos los dioses que ellos también tenían. Entonces, claro, era ya una imposición que el imperio romano se acostumbraba a hacer sobre aquellas naciones que ellos subyugaban. Los judíos habían sido eximidos, sin embargo, de esta regla general por sus vigorosos negativos a adorar a otro Dios que no fuera Jehová y por respeto a su antigüedad. O sea, ellos reconocían, bueno, hay una antigüedad en los judíos y ellos históricamente siempre se han opuesto a esto. Y bueno, esa historia tiene peso y que el pueblo judío, los judíos en general, en todo el Mediterráneo eran muchísimos. Había una gran cantidad de judíos en ese entonces dispersos por todo lo que es el mar Mediterráneo. Cuando después el cristianismo se separó del judaísmo y se negó a adorar a las deidades romanas, recibió el título oficial de religión ilegal. El cristianismo entonces en Roma era una religión ilegal. Y como tal, las leyes del Imperio Romano demandaban un proceso, aunque la acción de hecho terminaba siendo una persecución a los cristianos. Cuando los cristianos, por temor a la violencia, se reunían secretamente, eran acusados del peor crimen que se podía imaginar. ¿Cuál era el peor crimen que estaban cometiendo supuestamente los cristianos? Conspirar por la caída del gobierno. Antes de finalizar este periodo apostólico, el gobierno romano se había puesto de frente contra los cristianos. El capricho de Nerón trajo la persecución, como hemos dicho, el año 67 al año 68, que incluyó entre sus víctimas a Pablo. La persecución de Domiciano en la última década del primer siglo no fue una política general contra el cristianismo, como también ya lo hemos dicho, sino un intento de hacerlo conforme a las leyes antiguas, y eso contra todo el que no lo adorara a ellos como dioses y su sistema religioso. Después de finalizar el periodo apostólico, puede identificarse entonces dos tipos de persecuciones físicas. Persecuciones locales intermitentes. El periodo del año 96 al año 180 fue de prosperidad extrema para el Imperio Romano. Los 5 buenos emperadores, buenos igual pues, todo eso es entre comillas, pues, Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, fueron relativamente diligentes en su gobierno y tuvieron considerable éxito al enfrentar los problemas contemporáneos dentro y fuera del imperio. Durante el reinado del emperador Trajano, esto en el año 98 al 117, se desarrolló la norma imperial para la persecución del cristianismo. En el año 112, Plinio, el gobernador romano en la provincia Pontovitinia en Asia Menor, escribió a Trajano una descripción de cómo estaba manejando la superstición conocida como cristianismo, según ellos superstición. Por medio de la tortura, él se había dado cuenta que el movimiento era más bien inofensivo y que tenía que ver principalmente con la adoración a Jesucristo como Dios y con la decisión de vivir una vida santa, una vida pura, una vida noble. El método de Plinio había sido el de demandar que los cristianos negaran a Cristo y dejaran su secta. Si ellos rehusaban después de 3 de tales demandas, eran ejecutados por su obstinación. Si consentían, por otro lado, eran liberados sin castigo posterior. La respuesta de Trajano
alababa la conducta de Plinio y le sugería que no se hicieran esfuerzos por buscar a los cristianos, pero que si hombres solventes los acusaban, debía pronunciarse la pena de muerte sobre los que rehusaran negar la fe cristiana. Esta norma, comparativamente suave, fue seguida generalmente en el imperio por más de un siglo. Es decir, déjalos tranquilos, pero si alguien los acusa, bueno, van a pena de muerte. O sea, no tienen derecho de vida. Déjalo quieto, déjalo que se desarrolle, déjalo por ahí pululando. Pero el día que alguien los acuse, hay que dictarle una sentencia de pena de muerte. Es algo absurdo. Y esto fue ligero, ¿ok? Esto no había una persecución directa. Solamente se les asesinaba si alguien los acusaba. La clase de persecución que pudo haberse levantado contra el cristianismo puede ser observada en la persecución imperial de los judíos. Por una ley específica se prohibía a los judíos practicar su religión, incluyendo asuntos vitales como la observancia del sábado y la circuncisión. Como un golpe directo contra los judíos, en el terreno de Jerusalén iba a levantarse una ciudad romana con templos paganos. O sea, imagínense tal abominación en esa época, en esa fecha. Después, bueno, lo hicieron los musulmanes. Enfurecidos más allá de la razón, los judíos proclamaron un Mesías en el año 132 en la persona de Bar Kokhba, hijo, que significa hijo de la estrella, y haciendo de la destruida ciudad de Jerusalén su punto de reunión, intentaron quitarse el yugo romano. Les llevó a los romanos 3 años aplastar el movimiento, durante el cual cerca de 500.000 de judíos fueron asesinados. Esto fue muy notable en la historia. Quizás hoy día pues no se habla mucho de esta insurrección de Bar Kokhba, pero los judíos que conocedores lo tienen en muy alta estima y de hecho es un héroe nacional. Este hombre Bar Kokhba se le tiene así, como un héroe nacional. En cuanto a lo que a los cristianos concernía, por otro lado, la política del emperador Trajano continuó bajo Adriano, esto entre 117 y 138, y luego también bajo Antonio Pío, 138 al 161, y luego pues bajo Marco Aurelio, del 161 hasta 180. Bajo cada uno de estos emperadores, los cristianos eran muertos, y particularmente bajo Marco Aurelio. Sin embargo, no se hacía todavía un esfuerzo mundial por exterminar el movimiento cristiano como tal. O sea, sí lo perseguían, sí lo mataban, y quizá una persecución de frente no, sino que bueno, están ahí, no adoran a nuestro Dios, si alguien los acusa, elimínenlo. Pero bueno, no era un intento de exterminio como tal al movimiento. Pero luego sí llega ese periodo, intento universal de exterminio. Las condiciones políticas jugaron un gran papel en los dos esfuerzos del gobierno romano por destruir el cristianismo. Las persecuciones más severas que se han dirigido contra los cristianos surgieron de los intentos de restaurar la antigua gloria del Imperio Romano. La edad de oro del imperio se había experimentado bajo Augusto. Esto es el año 31 a.C. y el año 14 de la era cristiana. Varios parientes lo sucedieron en su oficio, pero no pudieron igualarlo. Y este método de asegurar a un emperador no fue seguido con la muerte de Nerón en el año 68. Vespasiano se apodera en ese entonces del trono como comandante militar más fuerte, que era ya en el año 69, y sus dos hijos gobernaron después de él hasta el año 96. El senador romano Nerva fue elegido por sus colegas senadores e introdujo un nuevo método de sucesión imperial, no por sangre ni por elección, sino por selección personal. Bueno, resulta que
el imperio romano venía sucediendo un emperador tras otro, como normalmente lo conocemos, por sus hijos, y esto fue así poco antes de Cristo, el año 31 antes de Cristo, hasta el año 68, donde toma el poder un general, vienen sus dos hijos, también mandan, y luego el Senado, los senadores pues toman control de estos cambios políticos, de estos cambios de emperadores. Cada uno de los 5 emperadores que siguieron a Nerva escogieron su propio sucesor, o sea, se escogía ya de ahí en adelante. Después de la muerte de Comodo en 192, el ejército romano nombró su sucesor y continuó nombrando a los emperadores por cerca de un siglo. O sea, y eso le daba fortaleza, digamos, al imperio. Era un imperio netamente militar. Su componente militar era absolutamente fuerte, porque de hecho era el que ponía a su propio emperador. No venía de otra forma. Aunque las razones de la violenta declinación del Imperio Romano después de la muerte de Marco Aurelio, esto en años 161 hasta 180, no son claras, un factor que contribuye muy importante fue la debilidad de la dirección imperial. Casi todos los emperadores militares aseguraron el trono por medio de la violencia, y a su vez fueron víctimas a sí mismos de la violencia. No se puede esperar otra cosa, pues. Era un sistema violento. Uno pues asesinaba al otro, o lo envenenaba, o lo hacía morir de una manera horrenda, y entonces se montaba otro, y la única manera de quitarlo era de esa misma forma. Y así sucedía uno y otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la corrupción interna y los agresores externos se combinaron para arrancar los cimientos del imperio. O sea, mientras mayor la violencia, él es más opresor, pero entonces siempre viene otro que es más violento todavía, y esto genera una espiral de violencia que cada vez, por supuesto, pues se hace mayor. El cristianismo entró entonces en este cuadro violento, porque se pensó, por ser una novedad que de alguna manera había contribuido a la declinación general de la gloria de Roma. Es decir, entra y está en medio de esta situación, pero ahora como culpable de toda la situación. Los paganos religiosos le atribuían todos sus males. Como hemos dicho, pues las calamidades naturales, ¿no? Eso de tal terremoto, los cristianos, que se prendió tal ciudad, los cristianos, que no sé qué, que el monte Vesubio explotó, los cristianos. También le atribuían a ellos los impuestos elevados, las invasiones bárbaras también, porque entonces los dioses ya no los estaban protegiendo, porque los cristianos pues estaban restando el favor de los dioses. Entonces por eso venían las invasiones bárbaras a atacar al Imperio Romano. Algunos teóricos políticos influidos por estas actitudes se preguntaban si el exterminio entonces del cristianismo ayudaría a restaurar la gloria de Roma que había existido antes de que el movimiento cristiano empezara. Estas ideas fueron discutidas ampliamente en el año 248, cuando el Imperio Romano celebró su aniversario 1000 de la fundación de la ciudad de Roma. El nuevo emperador, en esta oportunidad Decio, del 249 al 251, decidió intentar el avivamiento de la antigua gloria del imperio, y entre otras cosas terminó destruir el cristianismo y restaurar entonces también la adoración al espíritu del gobierno romano. El año 250 se preparó un edicto demandando que todo cristiano negara, por lo menos le daban chance, ¿verdad? Que todo cristiano negara su fe o se sujetara a penalidades extremas, incluyendo, en consecuencia, la muerte. Su sucesor, Valeriano, 253 a 260, continuó este esfuerzo de exterminio al cristianismo. Muchos cristianos fueron asesinados, muchos fueron torturados, muchos también salieron, o sea, se negaron al cristianismo.
La continua declinación del imperio, a pesar de los esfuerzos por exterminar el cristianismo, porque de hecho el imperio no estaba cayendo por culpa del cristianismo, nada, era por su propia corrupción, por su propio peso de violencia. Esta declinación contribuyó a cesar la persecución activa después de la muerte de Valeriano. Es decir, como estaban pasando muchas calamidades en el Imperio Romano, se le acusa a los cristianos de los fracasos del imperio. Por lo que entonces, algo diabólico, por supuesto, o sea, el objeto de exterminio es, en consecuencia, el cristianismo. Exterminando el cristianismo, según su mente retorcida, se acaban todos los males del Imperio Romano. Quizás era el mismo pensamiento, o fue el mismo pensamiento que utilizó Hitler en contra de los judíos. Exactamente el mismo pensamiento. Quitando a los judíos de la faz de la tierra, quitamos a aquellos que mataron a Cristo, y bueno, esa es la solución final para que cesen las hambrunas, las muertes, las pestes, etcétera, de todo el mundo. Pero por supuesto que es un pensamiento totalmente retorcido, que no va en absoluto con los problemas inherentes que ellos tenían. Es su profunda corrupción, entre muchas otras cosas. Y claro, es tema de un estudio aparte. Un esfuerzo de persecución similar se hizo bajo el emperador Diocleciano en el año 284 hasta el 305. Y con el deseo de detener la evidente decadencia del gobierno romano, y pensando que la restauración de la antigua adoración oficial traería unidad y fuerza política, Diocleciano expidió una serie de edictos, empezando el año 303, que ordenaba que las iglesias cristianas fueran destruidas, todos los obispos y presbíteros fueran hechos presos, y que todos los cristianos escogieran entre negar a Cristo o sufrir la muerte. Otra vez, el fuego de la persecución costó la vida de muchísimos cristianos y obligó a otros a saltar la talanquera, a negar pues a Cristo, y esas cosas pasaron. Lo cierto es que hubo resultados de esta persecución. En general, los periodos de persecución afectaron grandemente la naturaleza del cristianismo. Se desarrollaron anormalidades que son comunes en las minorías reprimidas o en los movimientos subterráneos. Por otra parte, la situación hizo que muchos entraran su devoción religiosa en las reliquias de mártires pasados, alabaran la eficacia mágica de los vehículos de adoración, y además algunos se volvieron fanáticos al deseo de martirio y los sufrimientos ascéticos. Es decir, bueno, o sea, si tú no estás sufriendo persecución, no eres cristiano. Si tú no estás pasando hambre, no eres cristiano. Entonces, no es exactamente así, o no tiene que ser exactamente así, pero creo este tipo de estigma. Y que pues entonces, claro, se celaban mucho algunos elementos cristianos que identificaban el cristianismo, y ese celo se elevó a nivel de adoración. Entonces hubo ciertas cosas que no estuvieron bien. Y como digo, pues ese estilo de vida ascético, ese estilo de vida de pobreza, de martirio, que era visto como un símbolo de espiritualidad, que pues a veces no tiene nada que ver, ¿ok? La espiritualidad es otra cosa. Pero bueno, así se veía. Después de cada persecución surgió un serio problema respecto a lo que debía hacerse con los que habían negado a Cristo o de alguna manera habían saltado la talanquera a favor del poder romano. Aún más, la persona del obispo, y esto fue peligrosísimo, adquirió un prestigio y santidad inusitado durante esta experiencia. Los obispos se habían convertido para el gobierno romano en el símbolo del movimiento cristiano y eran particularmente buscados. Muchos obispos que murieron por la fe realizaron el oficio de obispo como el punto cumbre de fidelidad cristiana. Era algún tipo así como de influencer, como hoy día. Gente que influía mucho en la época, porque estos obispos eran pastores de congregaciones.
y debido a esta oposición, ellos eran la cara de mucha gente. Y aun cuando estaban siendo asesinados, estos obispos en muchos casos no se les tocaba. No se les tocaba porque representaban mucha gente y muchísimos intereses. Entonces, aunque se mataban, se asesinaban a los hermanos de ciertas congregaciones, de ciertos grupos, de ciertas ciudades, al obispo, por ser representante de todos ellos, no se le tocaba. Entonces, esto hizo que la autoridad de cada obispo, de cada pastor, se elevara. Y sin embargo, pudiera ser algo muy bueno, pero no fue así, fue algo muy malo, porque con el pasar del tiempo estos obispos tenían muchísimo poder, y ese poder, bueno, pero vamos a hablar más luego de eso, ¿ok? Pero no lo usaron bien, muchos, no generalizamos, muchos no lo usaron bien, otros por supuesto sí. Pero vamos a hablar ahora acerca de la declinación de la oposición imperial. Los factores políticos pusieron fin a la larga lucha del cristianismo contra el gobierno romano. El emperador, en este caso Diocleciano, determinó establecer un sistema de sucesión imperial que asegurara un liderato capaz para el imperio y que al mismo tiempo impidiera que ocurrieran revoluciones cuando el trono del emperador estuviera vacío. Consecuentemente, designó a Maximiliano como coemperador y además nombró 2 gobernadores subordinados con el título de César, Constantino Cloro en Occidente y Galeno en Occidente. Su teoría proponía que siempre que muriera un emperador, el coemperador se convertiría inmediatamente en soberano, previniendo así los esfuerzos de apoderarse por la violencia. Entonces, él con esto pretendía crear un mecanismo que promoviera a los futuros emperadores, no por vías de la violencia, sino de la sucesión de algunos de los emperadores, de los gobernantes que estaban bajo la figura del emperador. Uno de los césares subordinados sería elevado entonces teóricamente a ese puesto, y entonces así habría un nuevo César. El sistema parecía bueno, aparentemente. Sin embargo, muy prontico, en el año 305, cuando Diocleciano se retiró, los diversos ejércitos nombraron a su César para que fuera no solo coemperador, sino emperador único. O sea, se seguía, porque esto ya venía de tiempo. O sea, los militares, el poder militar no iba a ceder su poder, porque ya de hecho lo tenía. Es lo que estaba tratando de colocar un aparato para su propio beneficio, para que no lo mataran, para protegerse. Pero realmente esto falla. Las consideraciones militares determinaron una vez más quién debía gobernar como emperador. Y en este caso viene a mandar entonces Constantino, el soldado que finalmente conquistó a todos sus rivales y se convirtió también en un único gobernador del imperio. Fue Constantino, hijo de Constancio Cloro de Occidente. La madre de Constantino había sido cristiana. Eso ayudó un poco en la mente de este señor. Y su padre había visto con cierta tolerancia a los cristianos, negándose a darle fuerza al edicto de Diocleciano sobre la persecución. Esto suavizó un poco entonces la postura del mismo Constantino. Porque es que ya de hecho estaba más que claro que no se llegaba a nada con ninguno de estos edictos. Copiando la actitud de su padre, Constantino, después de suceder a su propio papá como gobernador del occidente, gustosamente se unió a los gobernadores occidentales Calerio y Licinio en un edicto del 311 que daba tolerancia limitada a los cristianos. El año siguiente, Constantino peleó una batalla crucial contra Magrencio y dijo haber tenido una visión en los cielos que lo hizo adoptar, que tomó él entonces, gracias a esa visión, una decisión de adoptar la fe cristiana si obtenía la victoria, y finalmente obtuvo la victoria. En el año 313, Constantino y el emperador Licinio de Oriente dieron el edicto de Milán,
concediendo completa tolerancia al cristianismo. En el año 323, Constantino derrotó a Licinio en batalla y se convirtió finalmente en el único gobernante. Entonces, bueno, aquí vemos cómo va emergiendo la figura de Constantino como un hijo, no de poca importancia, porque su papá militar también había sido uno de los gobernadores de este sistema que se había hecho para no perder el poder, para darle fortaleza a la cúpula romana, pero él fue escalando como soldado. No solamente se valió de la influencia de su papá, sino que fue escalando como soldado, teniendo algunos conceptos cristianos en su mente gracias a su mamá, en su formación, pero solamente algunos. Y no nos engañemos, o sea, sin embargo, pues esto fue un aliciente para diversos grupos cristianos, pero no fue una solución como tal, ¿okay? Fue tan solo un aliciente. Pero fue importante, y es importante conocer que estos hechos se dieron lugar en esta fecha, ¿okay? Es un referente importante. Y claro, muchos pueden polemizar de que fue bueno, otros que fue malo, pero los hechos ocurrieron a grosso modo como lo estamos diciendo. Por supuesto que hay muchos datos, muchos detalles involucrados. La decisión de Constantino de adoptar el cristianismo fue más política que religiosa. El Imperio Romano estaba declinando rápidamente. Su necesidad más grande era de una fuerte unidad interna que pudiera producir lealtad interior y rechazar los ataques internos. Constantino se propuso obtener esta unidad haciendo del cristianismo el cemento del imperio. Esto proveería una lealtad política reforzada, fortaleciendo esa unidad por la religión. Sin embargo, Constantino no se separó del apoyo religioso de los devotos paganos. Él quiso conservar eso también. Mantuvo el título de sacerdote principal del sistema de ellos, el sistema pagano. Él era el sacerdote principal del sistema pagano y se convirtió, de hecho, en una de las deidades después de su muerte en el año 337. Difícilmente se puede creer que Constantino realmente haya sido un cristiano como tal. Era un político, era un militar político que veía cómo se iba derrumbando el imperio y, con su influencia quiso lograr mantener su poder tanto como fuera y abraza entre muchas comillas, con mucha duda, el cristianismo para darle mayor cimentación a esto que ya estaba tambaleando. Entonces, sus considerables crímenes, incluyendo el asesinato, mucho después de su pretendida visión, difícilmente pueden ser los actos de un cristiano. Al pensar que el bautismo limpiaba los pecados, propuso someterse a este rito hasta que estuvo al borde de la muerte. O sea, él no se bautizó como tal, sino hasta cuando ya finalmente estaba muriendo. Entonces, claro, un creyente que ha creído como tal, sin deseo de juzgar a nadie, pero es que la misma historia, los mismos hechos hablan solo. O sea, un creyente que quiere, que ama, que abraza al Señor Jesucristo, que se arrepiente de su pecado, es el primer acto de fe y de obediencia de un creyente, es el bautismo. Él derramó favores, sin embargo, sobre el cristianismo a lo largo de ese tiempo. Casi sin ayuda, aseguró el fin de la persecución. Destruyó los templos paganos y llenó los puestos oficiales con cristianos. Los cristianos fueron exentos del servicio militar. A su iglesia se les permitió tener propiedades que antes no era permitido que algún creyente obtuviera algún tipo de propiedad. Ahora sí era permitido eso. Y su día de culto fue hecho día de fiesta civil. Entonces con eso el crecimiento del cristianismo fue alentado. En el año 325 Constantino emitió una exhortación general para que sus súbditos se hicieran cristianos. Pero cristianos a su manera, cristianos a su forma, ¿ok? No es un cristianismo genuino
bíblico, que nosotros, bueno, mira, no, porque la palabra de Dios dice esto, que tienes que aceptar a Cristo como Señor solo, no. Era una figura de lo que él venía trabajando como cristianismo. Realmente fue más un movimiento político, ¿ok? Una habilidad política que estaba aplicando aquí en favor de sí mismo, en favor de su permanencia. El efecto que sobre el movimiento tuvo la adopción del cristianismo por Constantino ha sido ampliamente debatido, como ya hemos dicho. Encauzó directamente la declaración oficial de que el cristianismo fuera la religión oficial al tiempo del emperador Teodosio. Esto fue en el año 379 hasta el año 395. Constantino no fue responsable, sin embargo, de todas las corrupciones del cristianismo en contra del modelo del Nuevo Testamento, porque estas se han desarrollado algunas pues ya antes de sus días. O sea, recordémoslo, no hace mucho hace poquitico, hablé acerca de estos obispos que tenían poder, acerca de esta filosofía de martirio. Ya eso venía jugando y haciendo mella de estos ataques paganos, y otras cosas que no he mencionado, posiblemente más adelante voy a mencionar. Sin embargo, Constantino se introdujo muchos nuevos elementos de corrupción y contribuyó grandemente al levantamiento de lo que fue la Iglesia Católica Romana. Es decir, muchos pueden decir, bueno, pero que bien, que Constantino, que dio libertad, que no persiguieron más a los cristianos, que todos sus oficiales tenían que hacerse cristianos. Pero lo que pasa es que aquí estaba levantando una religión a la carta, a su conveniencia, para su propio provecho. No era lo que el cristianismo estaba proponiendo o lo que el cristianismo propone en la palabra de Dios, no. Era más bien algo acomodado a sus propios intereses. Sin embargo, es imposible saber cómo se hubiera desarrollado el cristianismo si no hubiera sido adoptado por la autoridad imperial. Pero indudablemente hubiera escapado a muchos de los más dolorosos males que ahora agobian, y particularmente a la Iglesia Católica Romana, lo que fue después la Iglesia Católica Romana. Bueno, el movimiento cristiano se desarrolló durante su periodo más crucial en medio de un ambiente hostil. Esto es así. Los ataques literarios sobre el cristianismo durante el periodo no fueron completamente malos, porque hicieron comprender a los líderes cristianos que eran necesarios y era necesario un canon autorizado y una definición de creencias. La persecución física por el Imperio Romano fue local e intermitente hasta la mitad del tercer siglo, cuando se hicieron dos esfuerzos mundiales por exterminar al cristianismo. Los primeros años del cuarto siglo contemplaron la aparición de Constantino, un emperador simpatizante del cristianismo que llevó el movimiento cristiano en una nueva dirección, dándole un apoyo secular. Bueno, hermanos, esto es lo que tengo para esta parte de la clase. Seguiremos más adelante desarrollando la siguiente parte. ¿Okay? Que el Señor les bendiga.